El sector salud es uno de los fiascos de este proyecto nacional desde 1821. El sistema de salud, el sistema educativo. Son dos fracasos que no se han podido resolver. ¿En qué? En 204 años. ¿No? Hoy escuchaba yo a Chumeli hablando de un estúpido diputado de Morena que quiere que se multe con 900,000 pesos a quien cante mal el himno nacional. Pues que empiecen con Dolores Padierna, porque una vez ella lo cantó y dijo, quienes con sus plantas profanen, ¿no? En vez de su planta. Pues ya la primera, ¿no? Pero dices que no tiene nada que ser este idiota diputado que no vale la pena ni dar su nombre, que estar amenazando con multas de 900,000 pesos. A los que canten mal el himno. A los que canten mal. A ver, yo siempre he tenido la idea, el himno nos pertenece a todos los mexicanos. Pero la clase en el poder, sea el PRI o sea el PRI nuevo que es Morena, creen que el himno es de ellos. Si yo quiero cantar el himno como si fuera una ranchera, como si fuera un bolero, yo debería tener todo el derecho del mundo, porque es mi himno, no es de ellos nada más. Pero entonces en este país, que todavía tenemos muchas herencias de la dictadura, hay una ley de la bandera y el himno nacionales. Los símbolos patrios. Los símbolos patrios no pertenecen a los mexicanos, pertenece a una bola de diputados que escribieron esta ley y no restringen cómo cantar nuestro himno. Digo, en los países democráticos hay gente que sale y trae la bandera de calzones y nadie se ofende. Pero aquí nos ofende un diputado imbécil con su propuesta. Pero en fin, entonces el sector salud, cómo hay retos persistentes, ¿no? Que, ¿por qué no se pueden resolver? Yo creo que porque ha habido mucha corrupción en primer lugar, ¿no? Fíjate, Eduardo, a ver, en las últimas semanas hemos estado presentes en la discusión de los medicamentos, de que si faltan, que si no llegan, que si incumplen los contratos, que si les deben a las farmacéuticas, etcétera. Pero todavía le dan contratos a alguien que había fallado. Bueno, Me rindo. Sí, claro. Pero fíjate, se vuelve un distractor. Y no les pagan, pero tienen que seguir Claro, surtiendo. porque es el contrato. A ver, pero yo creo que los contratos tiene que haber, porque si la farmacéutica firmó un contrato donde no estableció que si no me pagan, no surto, entonces la farmacéutica se metió a lo menso en el lío. Pero el Código Civil dice que nadie está obligado a lo imposible, ¿eh? O sea, si tú no cobras, no estás obligado a prestar el servicio. Pero déjame decirte, yo digo que se vuelve como un distractor porque el gran problema de salud de México no está solo en los medicamentos. Claro que no. La falta de medicamentos es una manifestación clara de un deficitario sistema de salud. Mira, la infraestructura de salud de México avanzó mucho en los años 70. A ver, el Seguro Social llegó a ser un modelo mundial de arquitectura, de equipamiento, de atención, etcétera. Yo difiero porque yo, acuerdo que soy de una familia de médicos. Ok. Y me decían que sí, que los hospitales eran muy bonitos. Tú lo acabas de decir como el arquitecto que eres. No te felicité en tu día. Pero, a ver, ponían pisos de mármol, cuando tal vez no se necesitaban pisos de mármol, se necesitaban otros materiales más adecuados a un hospital, ¿me entiendes? Pero acuérdate que el Seguro Social era muy rico porque la gente se moría muy pronto y entonces sobraba mucho dinero de las pensiones. ¿Qué lo dijiste? Sí, bueno, es que acuérdate que la edad, la expectativa de edad de los mexicanos... Era los 60 y tantos, ¿no? Antes del Seguro Social era de 40 y tantos años. Ahora, el hecho es que desde tiempo inmemorial, por lo menos desde los 50 con Ruiz Cortines, y esta práctica siguió ocurriendo, por lo menos todavía hasta López Obrador, el presidente, el gobernador en turno llegaban, inauguraban el hospital y cuando se iba toda la bola, desmontaban todo para llevárselo al hospital que después se iban a inaugurar. Es una práctica. Hasta los enfermos eran falsos, pues. Sí, el equipamiento, te puedo decir que compraban equipos, pero se les olvidaba que tenía que haber mantenimiento. Entonces llegabas, estaban los grandes equipos y no servían porque se habían descompuesto o al técnico no lo habían capacitado. Pero eso sí, hospitales bonitos, vaya que no los tuvimos. El centro médico, digo, arquitectónicamente, bárbaro. Mira,
pero vale la pena dar algunos números. A ver, números. Por ejemplo, el número de hospitales que hay en México son 3.587, entre sus 3 niveles de atención. Ya ves que hay nivel básico, nivel intermedio y el de alta especialidad. ¿Cuáles son los retos persistentes? ¿Cuántos debería haber para una población de 130 millones? Lo puedes medir en camas. Debía de haber cuando menos 390,000 camas. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud desde siempre ha dicho que debe haber cuando menos 3 camas por cada 1,000 habitantes. ¿Y cuántas hay en México? En México hay una, en promedio 1.3. O sea que estamos muy abajo en camitas. Muy abajo. Ya no quiero hablar en quirófanos ni en respiradores. No, exactamente. Entonces, de entrada, la infraestructura es insuficiente si lo mides en número de camas. El 39% de la población en 2022 no tenía acceso efectivo a servicios de salud, punto. Y en las zonas rurales es el 54%. Esos son datos del 22. Sí, son datos de la Secretaría de Salud, ¿eh? Son los más recientes. Sí. La mitad de la población... Actualícenlos, ¿no? Por favor, la mitad de la población no cuenta con seguridad social dependiendo del IMSS Bienestar o servicios estatales. Y esto profundiza la desigualdad. El último dato es que ya tenemos casi el 55% de la gente ocupada dentro de la informalidad. De entrada, ninguno de ellos tiene seguro social. Por supuesto. Ahora, fíjate, hay un dato que quiero comentar que es importante. El 69% de las camas de este país están en el sector privado. Lo cual quiere decir que el resto de las camas están en el sector público y entonces pacientes amontonados. A ver, hay que esperar entre 6 meses y 1 año en el IMSS o en el ISSSTE para que te hagan una cirugía. Mira, el otro día una persona que llegó a una clínica del IMSS Bienestar, su cita era a las 8 de la noche, la recibieron a la 1 de la mañana. Y esa misma persona había ido al Instituto de Rehabilitación y le dijeron que le urge una cirugía y la citaron para dentro de 1 año. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que no hay los recursos ni los elementos. Y probablemente tampoco llegue él a 1 año más de vida. Fíjate, el gasto médico en salud ronda el 2.5% del PIB, o sea, muy por debajo del 6% que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Pero algo que es grave, cerca del 50% del gasto que ejercen los mexicanos en salud proviene del bolsillo de las familias. Claro. Hace tiempo un médico me dijo, el 50% de los servicios de salud en México los da el sector privado. Tú acabas de confirmarlo con lo de las camas. Sí, y algo que es grave, al final las farmacias han tenido que instalar consultorios médicos por los que te cobran 60, 80 pesos y ahora una gran cantidad de gente utiliza ese servicio. Pues sí, de nada a eso. Claro, ahora... Y además te atienden. Sí, claro. Llegas al Seguro Social 8 horas para que te vean. Exacto. No, me voy. Fragmentación institucional es muy grave desde siempre en México. El IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, los servicios estatales están fragmentados y no hay una política uniforme para el tratamiento de la salud. Y después la ley dice que si llegas de emergencia y de urgencia, cualquier hospital que tenga servicio de urgencia, sea del sector privado o público, te tiene que atender. Es letra muerta. Sobre todo en los privados, primero que tráete el acta del Ministerio Público. Se te está si hay saliendo sangre, la tripa porque te atropellaron, tarjeta de crédito o de débito. Sí, claro. No, es terrible. Entonces estamos muy fragmentados. Ahora, hay un gran déficit de infraestructura. Se ha hablado de 26 nuevos hospitales para el año 2025, pero no se han concretado. Hoy anunciaron uno nuevo ahí en Michoacán, en la mañanera. No sé. Bueno, y por ejemplo, el sexenio anterior hicieron uno del ISSSTE, donde estaba el Centro de Convenciones de Acapulco. Bueno, pero y arquitectónicamente muy bonito. Sí, lo que es absurdo es que el ISSSTE es para los trabajadores al servicio del Estado. Debía estar en Chilpancingo, bueno, y tú que es sabes donde están los poderes, ¿no? El gobierno de Chiapas, creo que de Juan Sabines, no, del hijo, el hijito, Sabines pequeñito, construyó un hospital en no sé qué parte rural, donde la sala de parto estaba junto a la cocina. Pues obviamente dijeron las autoridades, no puede ser. ¿Por qué? Porque el arquitecto del hospital o el ingeniero, no sé quién, pues era cuate del gobierno. Seguramente no era ni arquitecto, ni ingeniero, ni era especialista. Mira,
Tú tocaste ahorita un tema que es muy importante, la obsolescencia tecnológica y el mantenimiento eficiente. Es decir, en México, además de que no se invierte en tecnología nueva, el mantenimiento es terrible. Es que el mantenimiento es un concepto que en México no se conoce. No, entonces, Ve a cualquier calle. tenemos un déficit de camas brutal. Pero en estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que aquí se menciona con una cama sumando las de urgencias y demás, no llega a 0.7 de cama por cada 1,000 Terrible, habitantes. qué terrible. Entonces, la infraestructura hospitalaria de alta especialidad está concentrada en zonas urbanas como México, Monterrey y Guadalajara. En el resto del país no hay infraestructura. Vamos a mensajes y después seguimos, porque el tema es fundamental y nos afecta a todos. Mensaje. Sobre un sector de salud totalmente superado por la realidad, con atrasos centenarios, con descuidos y con una corrupción terrible. Yo no conozco un solo secretario de salud que haya sido pobre, ni aquellos que nomás trabajaron de burócratas. Digo, pues ahí está el doctor Muerte. Ah, bueno. Dicen que se hizo de mucha lana, ¿no? Mucha lana. La vacuna patria, digamos. Esa fue la otra, la charlatana de CONACYT. En fin, para aterrizar el tema. Bueno, Eduardo, mira, yo creo que en el país hay muchas acciones que se deben de tomar o que se pueden tomar. Mira, en México hemos tenido la mala costumbre de, con ocurrencias, sobre todo de gobernadores, hacer hospitales donde a veces no hacen falta Claro, ni se necesitan. es buen negocio. Como contraparte, lo que hace falta es planear un sistema nacional de salud y sistemas estatales. ¡Hay planes! Pues mira, no se cumplen, Bueno, es no se otra cumplen cosa. en materia de salud y entonces donde hacen falta hospitales de alta especialización no se hacen, nos llenamos de clínicas de primer nivel donde desgraciadamente no está la gente. Segundo, hay que invertir más en el sector salud, tanto el sector público como el ¡No hay privado. dinero! A ver, ambos dos deben de pensar cómo sumar esfuerzos. Te El pongo un aldeano dejó una ejemplo. deuda terrible. Descomunal. Un déficit descomunal que obligó a la actual presidenta a hacer unos recortes. Creo que me decías cuánto recortaron A ver, este en el año? sector salud bajaron el 11% en relación al 2024, que ya fue bastante ¿Por qué? precario. Porque el aldeano puso en riesgo la calificación crediticia del país por irresponsable. Ahora, Punto. necesitamos invertir mucho más en mantenimiento, rescatar el equipamiento para dar una cobertura de servicio mucho más amplia. Ok, el equipo puede no ser el más moderno, pero que sea funcional. ¿Sabes qué es al muy menos. importante? Que le den al sector privado la importancia que merece. Por supuesto. Porque hay muchos abusos dentro del sector privado. Hay cadena de hospitales donde te cobran por estornudar, ¿no? Ya te vas, sus sábanas fueron tanto, pero las sábanas sí, te las llevas, ¿no? Pero tiene que haber más regulación del sector privado porque también hay muchos abusos. Tiene que haber una mejor ley que te permita demandar a médicos y hospitales por negligencia. Por supuesto. Pero sí se le tiene que dar más importancia al sector privado. Mira, tienen que trabajar juntos mucho más en la cuestión de salud mental, que no hay hospitales adecuados. En el tema oncológico, por supuesto, hace mucho más falta inversión Claro. que en otros sectores. A ver, el gobierno, tú dices que anunció 4,000 millones de pesos este año para equipar hospitales. Y Pues que sí. hizo un diagnóstico de 6,000 hospitales chicos, ¿no? Así es, 6,000 unidades médicas para tratar de entender cuáles son sus carencias específicas y cuando menos atenderlas. ¿Por qué? Porque son en las zonas más marginadas del país y más vulnerables. Entonces ahí le tienen que meter ganas también, porque esa gente no tiene ningún acceso a ningún tipo de seguridad. Y aquella gente que se burla de los programas sociales, ahí es que les dan 6,000 pesos al bimestre. Pónganse a pensar, cuando se enferma esta gente que no tiene acceso a un médico, por lo menos puede acabar con un médico de farmacia y comprar algunos medicamentos. Destinan el 50% de su ingreso a atender su salud, De lo locura. cual es gravísimo. De locura. Bien, dicho.